De diciembre para acá, prácticamente que iba a ser la resolución. Buen día. Hoy es miércoles y voy a continuar un poco con este tema de lo que es la historia y el tema de la iglesia, la historia, la política. Ayer escuché a una historiadora y realmente es respetable el tema de Marcela Feudale porque ella define, obviamente desde un punto de vista militante, y justifica el tema de la política que hace el Papa, ¿no? El Papa, en este momento, el Papa Francisco. Respeto muchísimo su historia porque ella en realidad es una historiadora y tiene un concepto de lo que es la historia, digamos, en general. La he escuchado hablar con respecto a muchos temas argentinos y bueno, me parece una persona muy respetable. Pero hay algunas cosas en las que yo no estoy de acuerdo, porque pienso que si vamos al punto de ver qué es la historia sería un compendio de las políticas que se difuminaron en el mundo en el pasado, ¿no es cierto? Creo que en eso vamos a estar de acuerdo. Ahora, ella parece que tiene no sé, una ida y vuelta con Cristina Pérez con respecto al tema de si el Papa tiene que hacer política o no tiene que hacer política, y en el programa de LAN ella dice todos los papas hicieron política. Bueno, yo creo que es cierto, todos los papas hicieron política, pero también sería bueno recordar cómo se forma la religión católica y cómo se establece la religión católica, porque parece como que en un momento ella define que Jesús que convocaba a la gente y vivía en comunidad, eso era ser comunista. No, tampoco era ser comunista ni ser hippie, porque eso vino muy a posteriori con ideas que desvirtuaron lo que era el espíritu cristiano de solidaridad o realmente de ayuda en lo social. Desde el punto de vista histórico, Jesús, y no vamos a hablarlo ahora desde el punto de vista de los creyentes, como soy yo, sino de un personaje que es importante dentro de la historia y al que le seguían un grupo de, valga la redundancia, seguidores, ¿sí? También no quiero hacer una clase, pero me veo en la obligación porque yo creo que a veces se habla de la religión católica con con una mirada muy siglo XXI de esa religión católica. Y la religión católica pasó por muchos momentos, es decir, como religión a partir del Concilio de Nicea, pero antes fue, 300 años casi prácticamente antes, era un movimiento de grupo de seguidores. Jesús tenía seguidores que no son todos los que escribieron los testamentos del Nuevo Testamento. Esos seguidores también tenía chiquitos de 11, 12 años que también en forma oral contaron la historia del tiempo de Jesús en la tierra. Y extrañamente fueron olvidados en el Concilio de Nicea y después en otros concilios posteriores más, y se los llamó durante mucho tiempo evangelios apócrifos. Yo me hago esta pregunta: ¿eran apócrifos porque la iglesia no los aceptaba o eran apócrifos porque realmente eran una mentira? En uno de ellos, en uno de estos evangelios, habla sobre las armas que tenían los seguidores, los más conocidos como San Juan y demás, y algunos, creo que San Andrés también y demás, y que llevaban armas, cosa que a Jesús eso no le gustaba, porque entendía que el mensaje, y estamos hablando dentro de la historia y del contexto histórico, entendía que el mensaje debía darse de otra manera. Si él luchaba contra el politeísmo del Imperio Romano y luchaba también con esa que después quedó casi como un sinónimo de
hipocresía contra los fariseos en el templo. Este movimiento creo que se hizo tan importante, pasados los años, que obviamente, y acá vamos a un tema práctico totalmente, y acá vemos un tema que creo que, digamos, Marcela no debe negar, no debe desconocer tampoco, si es que se ha adentrado en el mundo teológico, que el Concilio de Nicea es el primer concilio en el año 325, donde hay un sínodo de obispos que definen esa historia de Jesús en la tierra. Y que, bueno, yo voy a, en función de lo que encontré en los libros y demás, me fui haciendo preguntas, ¿no? Que realmente no sé quién me las podrá responder, pero también, digamos, se las haría Marcela en el tema de que hay algo que nosotros, después de casi 2100 años prácticamente, lo hemos considerado como un hecho. Y voy a leerlo porque en definitiva está así en los libros, ¿no? El Concilio de Nicea, que es el primer concilio en el año 325, se establece para definir la naturaleza del Hijo de Dios y del Hijo, o sea, Jesús, y su relación con Dios. Y yo me hago esta pregunta: ¿puede un sínodo de obispos absolutamente terrenales legislar sobre algo celestial? No sé, a mí esto me hace un poquito de ruido. Después dice, establecieron la fecha de la Pascua. Perdón, establecieron de qué manera la fecha de la Pascua. Porque si desde el punto de vista de la transmisión oral, porque evidentemente ya a 300 años de prácticamente, pues esto fue 325, en el 33 muere Jesús, tiene que haber una fecha clara y concisa. De la misma manera establecieron, y en esto también tengo que pensar que hubo una gran idea de marketing, la Navidad y el nacimiento de Jesús el 24 de diciembre, en vez de el 23 de septiembre, como está establecido en alguno de los otros evangelios. Que, entre paréntesis, fueron ahora, la Biblioteca Vaticana los tuvo abiertos prácticamente durante todo el tiempo, porque a nadie, como estaba en ese momento muy creyente, creo que fue a unos 30 años, un poquito menos, se cerraron porque muchos historiadores realmente los iban a investigar, y a partir de ahí empezaron algunos libros que muchos consideran como grandes fábulas y otros como una manera de mostrar la historia real de ese momento de Jesús y su etapa en la tierra. Cierro paréntesis. O sea que establecieron la fecha de la Pascua y también establecieron la fecha de la Navidad. ¿Por qué razón la Navidad la plantearon en ese momento? La plantearon en ese momento porque era una fiesta pagana. Y en cierta forma no querían desvincular el tema de la presencia de Jesús con estas fiestas paganas, como suele suceder y, digamos, se ha visto con algunas otras festividades. Me hago esta pregunta, o sea, ¿podían hacerlo? ¿En base a qué? Esa sería la... pienso yo que el tema de la Pascua eran las historias recabadas, las historias orales recabadas, pero hay una historia donde él muere, es crucificado, o esa historia también fue una novela, una gran novela. No lo entiendo, no lo sé. ¿Quiénes decidieron realmente este tema? O sea, estos obispos, ¿quiénes fueron los que decidieron que esta iba a ser la historia oficial de la Iglesia Católica? Precisamente por una razón, porque dejaron de lado algunos datos históricos y solo tomaron otros bastante convenientes. ¿Por qué convenientes? Bueno, creo yo que también, y esto
me tomo la libertad de opinar al respecto. Creo que ellos necesitaban imperiosamente, ya a 300 años de este movimiento que se había expandido por todo ese mundo, necesitaban imperiosamente diferenciarse de la religión judía. Aquí que también el tema de la manera en que describen a María, la manera en que describen, o sea, el tema pienso yo, y discúlpenme si con esto hiero susceptibilidades, pero de la manera que describen a María Magdalena y el oficio que le plantan a María Magdalena, porque quizás, contado por otros evangelistas que ellos consideran apócrifos, María Magdalena no era lo que los evangelios oficiales, acá también habría una historia oficial, ¿no? Determinaron. Y luego está lo que también provocó enormes controversias, que es la promulgación del derecho canónico, estableciendo la relación jurídica de la Iglesia Católica. ¿Qué vendría a ser la relación jurídica de la Iglesia Católica? O sea, ¿qué vendría a ser este tema jurídico dentro de la Iglesia Católica? O sea, ¿cuál era la finalidad? Establecer el tema de las herencias que habrían dejado algunos adeptos y fieles católicos que estaban convencidos realmente de la presencia de Jesús y el Hijo de Dios en la tierra. Estamos hablando del patrimonio, ¿no?, de algunos creyentes. Y después el tema de la autonomía científica, que eso realmente es lo que más controversia trae, porque en definitiva, bueno, la verdad es que en muchos casos la pifió, ¿no? Hablando en criollo, ni hablemos de lo de Galileo y ni hablemos de un montón de situaciones que nos tenemos que transportar claramente a esos siglos, esa historia, y de la manera en que ellos respondían científicamente a este relato que era interesante y era importante y relevante para continuar con lo que sería la institución de la religión católica. Sí es cierto, concuerdo con Marcela Feudale que se hizo política. Bueno, sí, obviamente, esto era todo político, decididamente. Pero también hay formas distintas dentro de la historia de la política que se hizo, como por ejemplo Pío XII, que se abstuvo de firmar la Declaración de los Aliados condenando el exterminio nazi. Él era nuncio en Alemania. Algunos dicen que bajo cuerda habría ayudado por intermedio de otros cardenales y demás. Algunas cosas están establecidas y otras cosas, no sé, pertenecen también a este guión, no lo sé. No quiero meterme en camisa de 11 varas, como decía mi abuela. Pero sí, Pablo VI, que nos vamos metiendo, digamos, porque si no, esto lo hacemos largo y yo no es mi intención entrar en absolutamente ninguna clase magistral de nada, ¿no? Sino hacerme unas preguntas, que me hago yo también preguntas y que por ahí hay gente que se las hace también igual que yo. Pero si vamos a Pablo VI. Pablo VI en los 70 tuvo una actitud bastante ambivalente. Acá en Argentina propiciaba los movimientos juveniles, de los cuales muchos, como el caso de Abal Medina y tantos otros del grupo de Montoneros, salió de estos movimientos. Él mandaba esos, hoy el que me escucha sub-20 no creo que sepa que eran los gelosos, pero sí eran unos grabadores enormes con unas cintas, y era la voz del Papa Pablo VI, alentando a jóvenes muy jóvenes, entre 12 y 13 años, las distintas escuelas católicas, a adherirse a este movimiento, que en algunos casos fue un movimiento de adoctrinamiento bastante grande. Hizo un poco la mirada para un costado, con
grupos y grupos de sacerdotes que entraron ciertamente a vincularse con la izquierda, y cuando ya directamente estos grupos, algunos ingresaron a la guerrilla, y tengo que decir que algunos sacerdotes, como en el caso de Chile, realmente fueron confundidos por estos mensajes ambivalentes de Paulo VI. Y vuelvo a repetir, cuando ya la guerrilla en América Latina estaba muy dura y realmente estaba, digamos, en su apogeo, se podría decir, la actitud de Paulo VI fue prescindente. O sea, vamos a ver las distintas políticas y demás en lo que fue la Iglesia Católica. Nos acercamos más a Juan Pablo II en los 80. Juan Pablo II tuvo sí una enorme vinculación, obviamente, con Lech Walesa, líder del grupo del sindicato Solidaridad, pero ayudó y promovió y sostuvo la posibilidad de que Lech Walesa fuera luchando contra el comunismo en Polonia, que decididamente estaba tomada en manos del comunismo. Comunismo, izquierda, ¿sí? O sea, no estamos hablando de pobreza, ni simplemente estamos hablando de política, y que realmente Karol Wojtyła no adhería a ninguno de los movimientos de izquierda dentro de la Iglesia latinoamericana. Sí hablaba de la pobreza, sí hablaba de la forma en que debía ser elevado el pobre a una mejor condición, pero no hablaba de una militancia dentro de la Iglesia Católica. Es más, de hecho, él no estuvo de acuerdo con muchos cardenales de tendencia de izquierda, ni tampoco con la teoría famosa de la violencia de los pobres. Pidió perdón en México en su momento por 2000 años de persecución de la Iglesia Católica, por 2000 años de ignorancia y por 2000 años de, como diría yo, o por lo menos me gustaría decir, de un guión bien armado dentro de la Iglesia Católica. Nos acercamos a Ratzinger, y Ratzinger creo que está vivo, sobrevivió, y es un hombre extraordinariamente y mágicamente sobrevive a su renuncia. Es un poco controvertido y no me gustaría meterme en un tema que es complicado. Se lo considera un gran estudioso, un gran teólogo, pero habiendo sido contemporánea, digamos, de su reinado, papado, como dice la Iglesia Católica, pero en definitiva ellos también reinan sobre lo que es el Estado Vaticano, que no tiene una elección democrática. Es bastante controvertido esto. Él tuvo un secretario histórico que hoy es albacea, Georg Ganswein, un alemán, muy buen mozo, por cierto, y que él reivindicaba un poco esa historia de los papas del Renacimiento, bastante barroco en su manera de ser, y yo me pregunto si esa reivindicación también estaba vinculada a la forma de vida de esos papas. Quizás, no quiero decir que él la tuviera, o sea, simplemente hablo desde el punto de vista de que esa reivindicación se mostraba también en una moda que él trató de imponer. Vuelve a poner el sombrero Saturno, que lo había prohibido Juan XXIII en su momento, que no tiene ningún propósito ceremonial, y el gorro Camauro, que también había caído en desuso en la época de Juan XXIII, y que Benedicto la puso de moda junto con unos muy lindos zapatos de Prada. Él iba haciendo todas esas giras que hacía y demás. Yo no quisiera plantearme un tema que es
realmente conflictivo dentro de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica tiene una historia en sombras todavía, porque nunca estuvo totalmente develada y nunca estuvo totalmente condenada por los papas, que es todo el tema de la pedofilia. El hermano de Ratzinger, Joseph Ratzinger, estaría vinculado con un coro de niños que dirigía a violaciones. No sé si esto se terminó de dilucidar o realmente de condenar en forma real. En Ratisbona era, con casos de abusos de niños. Me acabo de enterar, no, digamos que ahora leí bien que Ratzinger sí falleció hace 2 años, bastante longevo él, realmente, porque se suponía, o no sé, se decía que estaba muy enfermo cuando él renuncia. Pero es un tema que decididamente no me gustaría tratarlo, porque no viene al caso, simplemente en el tema del boato, en que él trató de imponer en el Vaticano, y que remitía obviamente a todo lo que era la época del Renacimiento, que fue una época bastante liviana para la Iglesia Católica. Yo la otra vez dije que cuando Matteo Ricci llega en la época de lo que era el Renacimiento al Vaticano, con todo el atavío de los mandarines chinos, molesta al Papa, porque en definitiva el Papa entendía que era como una especie de competencia. O sea, si yo soy el dueño de Occidente y además de América Latina y todo lo demás, vos me venís con todo el tema de Oriente y con todos tus atributos, flaco, esto no va. Bueno, ese tipo de cosas es la que, ojo, pienso yo que con una versión más de siglo XXI, Ratzinger intentaba claramente reivindicar esa historia o revivir esa historia en las misas, volver a las misas en latín, y muchas cosas que en definitiva la Iglesia Católica ya había abandonado, pero no había abandonado porque, bueno, estaba en total desacuerdo, sino porque la Iglesia Católica empezó a tener en cada país a donde llegó, de alguna manera, su propia idiosincrasia. Y bueno, llegamos al tema del Papa Francisco, que es cierto lo que dice Marcela Feudale, que él también hablaba contra Néstor Kirchner. Pero lo que no se entiende claramente es ese vuelco, ese amor casi absoluto a la persona de Cristina Kirchner, porque si bien él se definió como peronista en muchos momentos, no se entiende la vinculación que hace, y en estos momentos una vinculación militante hacia un grupo de personajes que son de corte feudal en la Argentina, que están muy corruptos, y quizás algún ahijado celestial que hoy nos viene a contar con mucha, no sé, parece que es un derecho divino al más puro estilo del Concilio de Nicea, donde él va a decidir, digamos, quiénes son los puros y quiénes son los pecadores, porque parece ser que los puros van directamente al cielo, según Grabois, y que los pecadores son los que, la verdad, habla el Papa, y son para los que habla el Papa, para los pecadores y para los que merecen que el Papa hable y que los apoye y que los, para ellos, que claramente él se define como pecador. Yo me hago una pregunta, porque hoy por hoy
que ya prácticamente, digamos, estamos a siglos de la invención de la imprenta, que es lo que fue el gran cambio dentro de la Iglesia Católica, porque muchos sacerdotes empezaron a imprimir sus propias Biblias y en sus propios idiomas. Yo me hago esta pregunta, ¿no? O sea, hoy por hoy todos conocemos y todos podemos dar opiniones que son todas valederas, pero no sé, la historia o sea, la parábola del hijo pródigo, la estamos planteando de una manera como que en realidad es la del narco arrepentido, porque la parábola del hijo pródigo implica que el hijo se arrepiente frente al padre y que empieza un acto de contrición y además de eso de propósito de enmienda, porque si ahora estamos hablando que, como, no sé, plantea, por ahí estoy equivocada, Juancito, yo la verdad, Johnny, no sé si me equivoco, si estás planteando que el Papa Francisco va a hablar solamente para aquellos que transgreden, que delinquen y que, bueno, de una manera pecan en otros aspectos, mi pregunta es, ¿habla condescendientemente o complacientemente? Porque esta gente aparentemente no tiene intención de redimirse, no tiene intención de reivindicarse. Yo no veo ningún sindicalista que diga en este momento yo me arrepiento, como por ejemplo Moyano padre, yo me arrepiento de todos los bloqueos que hice en las fábricas que hice y ya no voy a hacerlo, ya no voy a plantear ese tipo de cosas y voy a dejar que se trabaje para que mucha gente aporte quizás a mi sindicato y bueno, de alguna manera también me arrepiento de haber abandonado a todos los afiliados míos que se jubilaron y que los abandoné al PAMI. Yo no lo veo haciendo eso, pero sí lo vi al hijo sentado junto con el Papa. Tampoco lo veo a Piro, o Viró, no sé cómo es que se le dice el nombre, el apellido, perdón, diciendo que, bueno, trataba amenazadoramente de borregos a aquellos afiliados que no querían compartir una huelga, y además de eso, dijo que iba a destruir el país, y lo sigue diciendo, que iba a haber muertes y demás. Yo lo escuché, quizás, no sé, por ahí tengo en este momento, por la edad, un problema de oído que solo me hace escuchar a veces ciertas cosas y otras no lo sé. O sea, esa historia de la política que hoy está haciendo el Papa es una política en la que, a diferencia de lo que hizo Juan Pablo II, él se acercó a su pueblo. Él era polaco y se acercó a su pueblo y lo prohijó, lo apoyó, dio la cara por su pueblo y por Lech Walesa frente al comunismo. Yo no lo veo al Papa haciendo eso en gente que sufre esta historia de los sindicatos, que sufre esta historia de claramente corrupción y que es la pobreza a la cual él se dirige. ¿O cuál es la pobreza al que él se dirige? ¿La pobreza de los curas villeros que hacen militancia partidaria? Yo no lo sé. Yo creo que, y realmente me da mucha pena porque pienso que él, de la misma forma que tuvo Juan Pablo II, perdió una oportunidad muy grande, para ayudarnos y para ayudar a todos los creyentes. Se confunde el tema de política con militancia o política partidaria con militancia. Lo que yo viví, o lo que muchos vivieron también en la época de Juan Pablo II, es que él siempre hablaba y se adhería a la espiritualidad y trataba de elevar al pobre. De hecho, Polonia realmente logró salir del comunismo de una manera lo mejor posible que pudo ser, porque evidentemente no fue fácil. Pero en el caso del Papa yo me confundo en un tema.
sigo siendo creyente y de la misma manera que lo dije en la charla anterior, soy católica y apostólica, porque creo en los apóstoles, creo que quizás ellos también estaban equivocados, pero creo no en 12 apóstoles solamente, creo en un montón de grupos de gente que siguió a este hombre Jesús, Hijo de Dios, que estaba convencido que no era una comunidad hippie. Simplemente estaba convencido que había muchas formas de cambiar la historia sin llegar a utilizar las armas. Yo no sé si el Papa entiende este mensaje. Yo creo que sí, que él lo entiende, pero los que no lo entienden decididamente son sus seguidores. Y cuando él santifica esas reuniones, cuando él habla de gases lacrimógenos y violencia de la policía, se está olvidando claramente que la policía es la que tiene el derecho de reprimir. Y digo reprimir porque el ciudadano se lo da y le da ese derecho por intermedio de su voto. Entonces, para mí, hablar del costo de los gases lacrimógenos está como rebajando la posición que puede haber tenido algún jubilado que haya ido en forma totalmente auténtica y lógica a protestar por un tema que cree que no es justo. Tampoco es justo el veto del 82% móvil cuando lo hizo Cristina Kirchner, como que tampoco es justo que se hayan vaciado las cajas del ANSES. Y decididamente me parece que no se puede hablar de política dentro de una... Yo no sé si es claramente la iglesia o es alguna de las oficinas papales, pero cuando va a hablar de política, a mí me gustaría que se vista de civil, porque de esa manera entendemos todos que está hablando Jorge Bergoglio y lo respetamos si él es kirchnerista y si él decide serlo. Pero confundir el tema y con su vestimenta y su investidura, y por eso hablo del tema de los sombreros que usaba Ratzinger, Benedicto XVI, es porque precisamente el tema de su investidura no es una moda, todo tiene un significado, y el significado de su ropa es la investidura que, quizás equivocados, quizás con una sensación o un pensamiento de marketing, implementaron esos primeros obispos cuando entendieron que este movimiento de muchas personas y de mucha gente podía ser una nueva religión. A mí me gustaría, quizás estoy pidiéndole mucho o estoy exigiendo mucho, pero lo que no me gusta es escuchar a personas que son o personajes bastante oscuros de los últimos años y habiéndose beneficiado con la pobreza, hablar de parábolas que no entiende, que no sabe y que las traduce a su conveniencia. Muchas gracias. Chao.